¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenos días a todos. Este es el tiempo de Evangelio ABC. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa y hoy tenemos una pregunta que me hacen recurrentemente, sobre todo las personas que recién llegan al Evangelio, que recién han empezado a conocer de Jesús, han entregado su vida a Jesús. Y esta pregunta tiene que ver con el bautismo, así es que si tú todavía tienes dudas sobre bautizarte o no, o te has preguntado alguna vez qué relevancia tiene el hecho de este rito, de esta simbología, pues pon atención porque en esta mañana la vamos a desglosar. Así es que prepárate, el tema de hoy se llama ¿cuál es la importancia del bautismo cristiano? Bueno, para empezar, quiero decirte que el bautismo, como muchos me han aseverado y hemos comentado en chats, sí, el bautismo no nace, no inicia con nuestro Señor Jesús. El bautismo se practicaba antes de la fundación de la iglesia, inclusive. Los judíos de la antigüedad bautizaban a los prosélitos, es decir, a los nuevos aspirantes, a los nuevos discípulos, para dar a entender la naturaleza limpia de los convertidos. Juan el Bautista usó el bautismo para preparar el camino al Señor, requiriendo que todos, no solo los gentiles, no solo los que no eran parte del pueblo de Dios, que todos fueran bautizados porque todos necesitaban arrepentimiento. Bueno, ese es el bautismo de Juan. El bautismo que realizaba Juan y el bautismo cristiano son iguales. Bueno, permíteme decirte que no, en esencia no, y ahorita te voy a explicar por qué. Para ello, eh, sobre el bautismo de Juan, si quieres leer un poco más, podemos ver en Hechos 18, 24 al 26 o en Hechos 19 del 1 al 7 para que vayas tomando la secuencia de esta enseñanza. Entonces, el bautismo cristiano tiene un significado más profundo. El bautismo, en primera instancia, debe de hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. Ambas formas son válidas, ya después desglosaremos en otra enseñanza por qué, porque luego hay personas que todavía se conflictúan con este hecho, de si hay que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. Luego vamos a hablar de eso más adelante, pero a nuestro criterio ambas formas son válidas. Ahora, a diferencia del bautismo de Juan, Juan solo pedía que se arrepintiera la gente, que se encaminara y volviera al Señor. Pero cuando tú haces el bautismo, cuando te sometes al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, a diferencia de este arrepentimiento de Juan que era para arrepentimiento y perdón de pecados, el Señor nos introduce a su familia. No solo somos perdonados, sino que tenemos como que las llaves, como que, no sé, la carta de membresía, la tarjeta de membresía, ¿verdad? A pertenecer a parte de su familia y parte del mismo. Esto es lo que hace un bautismo cristiano diferente del de Juan. Es a través de esta ordenanza que una persona es admitida en la comunión de la iglesia, es decir, como parte de la iglesia. Cuando somos salvos, somos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como lo dice la primera carta a los Corintios capítulo 12, verso 13. Mira, lo voy a leer para que entiendas. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces, amado, el Espíritu nos bautiza. El Espíritu viene y simbólicamente cuando somos bautizados por agua, también el Espíritu viene y entra y mora en nosotros. El bautismo cristiano, amado, es el medio por el cual una persona hace proclamación pública de fe y de discipulado de algo que él ya hizo en privado. Cuando nosotros le pedimos al Señor Jesús a través de oración que nos perdone, que nos lave, que nos limpie, que venga y sea nuestro Señor, estamos haciéndolo de forma privada. El bautismo es un acto público en donde declaramos que somos discípulos y que creemos en el Señor Jesús. En las aguas del bautismo, una persona dice
aún sin decirlo, confieso mi fe en Jesús, que Él ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida que voy a estarme ocupando en santificarla. El bautismo cristiano ilustra con un estilo pues meramente dramático la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Al mismo tiempo también ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, muere al pecado, como lo dice la carta a los Romanos capítulo 6, verso 11, y es elevado a una vida nueva, como lo dice la carta a los Colosenses capítulo 2, verso 12. En el bautismo cristiano, la acción de ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado y la acción de salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue a la salvación. Romanos o la carta a los Romanos capítulo 6 verso 4 lo dice de esta forma: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sencillamente, amado, el bautismo cristiano es un testimonio externo de lo que ya ocurrió internamente en la vida de un creyente. El bautismo cristiano es un acto de obediencia al Señor después de haberle aceptado como Salvador. La Biblia muestra en muchos lugares que ese es el orden de los eventos. Número 1, la persona cree en el Señor Jesús, y número 2, es bautizada. Lo vemos muy claro en esta secuencia de Hechos 2:41. Dice, los que recibieron el mensaje, ¿de quién? De Pedro en este caso, automáticamente después fueron bautizados. También puedes leer un hecho similar en Hechos 16, verso 14 y 15. Amado, así es que un nuevo creyente en Jesucristo debería desear ser bautizado lo más pronto posible, no como algunos que lo postergan, y sé de casos verdaderos hasta por años, porque todavía no están seguros. No, un verdadero creyente de Jesús debería desear ser bautizado lo más pronto posible. Tomemos el ejemplo de Hechos 8, es decir, del evangelista Felipe, que habla de la buena nueva de Jesús a un eunuco etíope, a un ministro, a un empleado del gobierno de Etiopía. Dice Hechos 8, ahí en toda la narración entre los versículos 35 y 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Inmediatamente dice la narración que detuvieron el carro y Felipe bautizó al hombre. El bautismo ilustra la identificación de un creyente con la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección, como ya dije. En todas partes donde se predica el Evangelio y las personas que vienen a la fe en Cristo deben ser bautizadas. Te voy a dar un dato adicional para terminar. Los cristianos no bautizamos a las personas siendo bebés por dos razones. La primera es que en primera instancia, a diferencia de la religión tradicional, la Biblia nos enseña que los niños no nacen manchados del pecado de sus padres ni tienen que pagar por él. Repito, no nacen manchados del pecado de sus padres ni tienen por qué pagar por él. Dice Ezequiel 18, versículo 20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. La segunda razón es porque se necesita tener conciencia para entender el sacrificio hecho por parte del Señor Jesús al pagar con su vida por el pecado y la maldad de cada uno de nosotros. Y para ello hay que tener cierta madurez y comprensión sin importar la edad, aclaro. Hay jóvenes muy maduros y hay personas adultas muy niños en su manera de pensar. Como ya mencionamos anteriormente, se requiere entonces entender la simbología de entrar y salir de las aguas como una nueva criatura. Termino diciéndote lo que está escrito en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 4. Y así se presentó, dice, Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían de volverse a Dios y ser bautizados para que perdonaran sus pecados. Y si ese bautismo es excelente,
el ser parte de la membresía de la familia de Dios, el tener el acceso a ser directamente de la familia de Dios, todavía es mejor. El tener acceso a ser parte de la familia física de Dios aquí en la tierra, que es la iglesia, es todavía mejor. El tener acceso al Espíritu Santo, que viene simbólicamente a través del bautismo. Nosotros le llamamos a esto parto gemelar en muchos círculos teológicos, todavía es mucho mejor. Así es que yo espero que a los que preguntaron sobre el bautismo, me hicieron varias preguntas, a través de esta enseñanza corta puedan poder ubicar cada cosa en su lugar. Así es que, pues, felicidades si ya te bautizaste, si eres parte de la comunidad de la Grey de Dios. Y si no te has bautizado, pues no dejes pasar mucho tiempo. Acércate a tu pastor, pregunta qué requieres, cuáles son los requisitos que debes de aprender, cuáles son tus responsabilidades como hijo de Dios. Y te felicitamos de antemano porque es una de las mejores decisiones de tu vida. Que el Señor les bendiga.